Hola, ¿qué tal? Continuamos con la lectura de Apocalipsis capítulo 20 del versículo 11 al versículo 15, el juicio ante el gran trono blanco, y dice así. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las causas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué tal, amigos de Talita Kumi? Vamos a continuar con el capítulo 20, la segunda parte, el juicio ante el gran trono blanco. Aquí lo que Juan está viendo es precisamente un trono, y en este trono pues ve que la tierra y el cielo no tienen cabida por allí, y lo que sí ve son muertos que están de pie delante de Dios, delante de este trono, y ve que se abren unos libros, y después de este libro se abre un libro más, y este libro más es el libro de la vida. Ya habíamos visto allá en la iglesia de Sardis que ya lo habían mencionado, el libro de la vida. En varias partes del Apocalipsis también lo menciona, el libro de la vida. ¿Por qué es tan importante el libro de la vida? Bueno, es que en este juicio del gran trono blanco viene a ser el protagonista de esta porción. Se abren todos estos libritos y después se abre el libro de la vida. Entonces el Hades, la muerte, el abismo, el infierno, todos esos entregan a sus muertos. Todos los muertos que han habido los entregan y los ponen ahí, están de pie ante el trono blanco. Y cuando los entregan, ¿saben qué? Los agarran a la muerte y al Hades y lo avientan al lago de fuego. ¿Dónde está quién? Ya lanzaron al falso profeta, al anticristo, al mismo Satanás, ya lo lanzaron allí, ¿verdad? Pero todos los moradores de la tierra pues han estado muriéndose a lo largo de la historia. Ellos todavía no. Ellos van a ser juzgados. Van a ser juzgados. Hay unas excepciones porque no todos van a ser juzgados y lo vamos a ver. Pero ¿quiénes son entonces estos muertos? ¿Cómo les aplica a ellos el juicio y a otros no? Vamos a verlo. Y para entender esto, tenemos que ver cuántos grupos o cómo se divide la humanidad y sus muertos a lo largo de la historia. Desde Adán a Cristo son aproximadamente 4,000 años. Y en ese periodo de tiempo, obviamente es antes de Cristo. Cristo no estuvo en ese periodo físicamente. Entonces toda la gente que vivió y murió en ese tiempo son los muertos sin Cristo, pero antes de Cristo. Entonces cuando Cristo viene, muere, resucita, pues toda la gente que vive después de Cristo, ¿sí?, cree en Cristo, cree en su sacrificio, sigue los pasos del Cordero, lava sus ropas con la sangre del Cordero. Bueno, ellos cuando ya les toca morir, partir de este mundo, duermen. La Biblia dice que duermen, no que mueren, pero a ellos se les dice que son los muertos en Cristo, después de Cristo. Sin embargo, hay mucha gente que decide, a pesar de que Cristo vino, entregó su sangre, su sacrificio, etc., deciden no creer, entonces viven su vida y mueren sin Cristo, después de Cristo. Y ahorita aquí por el 2024, los que estamos vivos, ¿no?, los que andamos vivos por aquí, tenemos la oportunidad de creer o de no creer, de seguir al Padre, a Jesús o no seguirlo, ¿no?, de seguir la palabra o de no seguirla, seguir los pasos del Cordero o no seguirlos. Es nuestra decisión. Entonces los que estamos vivos en Cristo, algún día, si no nos toca estar en el arrebatamiento, pues vamos a formar parte del grupo de muertos en Cristo, ¿verdad? Si perseveramos.
Y no somos como la iglesia de Sardis que no está vigilando, porque a ellos les dijo, si no vigilas, si no te arrepientes, voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Entonces hay que tener cuidado los que estamos en Cristo, de que nuestro nombre no sea borrado. Número 2, los que están vivos, que deciden no creer y que de repente todavía no es el arrebatamiento, todavía no viene Cristo, todavía no es ese evento, todavía no se predica el evangelio eterno, pero pues les toca morir o fallecer en algún punto de la historia antes de esos eventos. Bueno, van a morirse y van a formar parte del grupo de muertos sin Cristo después de Cristo. O si nos toca, si nos llega a tocar, o a los que les llegue a tocar estar vivos durante el periodo de las trompetas, pasar por todas estas tribulaciones que va a haber, y les toca pasar por el evento del arrebatamiento, obviamente los muertos en Cristo van a ser arrebatados, van a resucitar los muertos en Cristo, y los que estén vivos van a ser arrebatados. Pero los otros muertos, ¿se acuerdan de los otros muertos? ¿Quiénes son? Son todos estos que están sin Cristo. Todos aquellos que mueren sin Cristo son los otros muertos. Entonces ellos van a seguir esperando hasta el día del juicio. Pero este día del juicio viene, ese juicio del trono blanco viene después del reino milenial, después de que Satanás es echado al lago de fuego, lo que vimos en los videos, los últimos dos videos. Entonces va a haber muertos en Cristo después de Cristo, muertos sin Cristo después de Cristo, desde que Cristo vino hasta que se acabe el milenio, ¿sí? En aquel tiempo del milenio, yo quiero imaginarme que la gente que va a estar allí, esas naciones de las cuales habla, que van a ser, que Dios las va a regir, que Cristo las va a regir con esa vara de hierro, y que su pueblo va a reinar con Él allí en el milenio, pues van a tener la sabiduría suficiente para darse cuenta de quién sí va a querer formar parte del reino de Dios y quién no, de esa generación o esas generaciones que vivan durante el milenio, porque van a tener el reino de Cristo allí. Quien decida no, pues ya sabemos que va a salir Satanás, va a engañar a las naciones y van a ser consumidos por el fuego los que no quieran. Y allí, ¿en dónde van a formar parte de qué grupo? De los muertos en Cristo después de Cristo. O sea que al final van a quedar en ese mismo grupo. Entonces, dicho esto, hay que entender también otra cosa. Entonces, ¿cómo puedo yo ser parte del grupo de los muertos en Cristo o de los que vivos en Cristo? Sí, ahorita nosotros ya estamos después de Cristo y pues nada más tenemos esas opciones, ¿sí? Y tú las decides. Tú decides si tú quieres o no quieres. Tú decides qué camino seguir. Yo nada más te estoy diciendo cómo están divididos, de acuerdo a cómo está descrito en la palabra. Entonces, si te das cuenta, estos dos, los que están vivos y muertos en Cristo, son una excepción del juicio del trono blanco. ¿Por qué? Porque son los hijos de Dios verdaderos. Son los que han creído en Cristo, los que creyeron, los que en su sacrificio y caminaron con Él. Tienen el testimonio de Jesucristo. Número 2, son sellados, o 3, son sellados por el Espíritu Santo. Son los que van a resucitar primero. Estos muertos en Cristo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos son los que van a resucitar primero. Los que estén o estemos muertos en Cristo vamos a resucitar primero. Y los que estén vivos o estemos vivos en ese momento del arrebatamiento, vamos a ser arrebatados. Vamos a participar de esa primera resurrección. Esa es la primera resurrección. Ese evento es la primera. Y bienaventurados los que participan en la primera resurrección, ¿recuerdan? Este grupo es el que va a estar escapando de la gran tribulación, de las copas de la ira, y van a estar parados sobre ese mar de cristal cantando,
y son los que son invitados a las bodas del Cordero, y son los que se van a sentar con Cristo a juzgar y a reinar en ese reino milenial. Y aquí dice que son a los que la segunda muerte no les aplica. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Eso lo vimos también. ¿A quiénes? A este grupo, a los muertos en Cristo o a los vivos en Cristo que fueron arrebatados. A estos en específico. Aquí la clave es en Cristo. Entonces, a estos no les aplica la segunda muerte, no les aplica el lago de fuego. Automáticamente ellos se libran del juicio. ¿Por qué? Porque ya se da por hecho que soy hijo de Dios, que Dios me arrebata, es porque ya tienen el registro de que fueron inscritos en el libro de la vida. Son los después de Cristo, porque ya Cristo vino y tienen el testimonio de Jesucristo y fueron sellados. Ya tienen su pase. Por eso no es necesario pasarlos por el trono blanco. Pero entonces ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con todos aquellos que mueren antes de Cristo, que no conocieron a Cristo, que no supieron, no tuvieron la oportunidad de vivir en el periodo de la gracia? Porque el periodo de la gracia es desde que Cristo viene, muere, resucita, hasta que se cierra el templo. ¿Se acuerdan que cuando acaban las trompetas se cierra el templo? Bueno, en ese periodo, todo ese periodo es el periodo de la gracia, es el periodo en el que tenemos esta grandísima oportunidad que no deberíamos de dejar de estar a pasar ni perder, porque no sabemos, les vuelvo a repetir, no sabemos en qué día nos vamos a morir. Y morirse sin Cristo lleva al lago de fuego, así de sencillo. Y bueno, pues más adelante vamos a ver que este grupo, estos dos grupos, los muertos en Cristo, vivos, transformados en Cristo, son los que van a vivir en la nueva Jerusalén, por siempre, por siempre, por siempre con el Señor. Pero esto lo vamos a ver casi en el último capítulo, en los últimos videos, que ya faltan bien poquitos para terminar este libro. Bueno, entonces todos los demás que no son en Cristo son, por lo tanto, muertos sin Cristo o vivos sin Cristo, que al final todos van a ser muertos, porque después del milenio, este juicio viene después del milenio, y para después del milenio ya no va a quedar ninguno vivo. Por lo tanto, todos los que no están en el reino de Cristo automáticamente mueren sin Cristo. Sin embargo, bueno, como les decía, ¿qué pasa con todos aquellos que no tuvieron esa oportunidad de conocer a Cristo? Los que conocieron a Cristo y tuvieron la oportunidad, y tenemos la palabra, ya de entre es con o sin Cristo. Pero a ver, todos los anteriores, ¿qué onda con ellos? ¿Sí? O incluso todos los que están después de Cristo, pero por alguna razón nunca escucharon el Evangelio. ¿Qué te has preguntado? Yo creo que es una pregunta común acerca de qué pasa con todos aquellos que no tuvieron esa oportunidad de escuchar el Evangelio, que nadie les enseñó, o que vivieron en la época donde Cristo no estaba y no estaba toda la palabra como la conocemos ahora. Tú dices, ¿a poco se van a ir al infierno nada más porque sí? No precisamente por eso. Aquí Dios por eso les abre los libros. Cada persona, cada morador de la tierra tiene un libro. Tú y yo también tenemos un libro. Sin embargo, cuando tú decides creer en Cristo, dar tu vida a Cristo, seguir los pasos del Cordero, ¿sí? Y guardas el testimonio de Cristo en tu vida, entonces eres sellado por el Espíritu Santo. Eres autenticado. Y cuando eres autenticado, es bien difícil que te apartes. Es bien difícil que realmente ya te desvíes y quieras irte por otro lado, cuando Cristo está allí en tu vida, el Espíritu Santo recordándote, guiándote, porque has puesto tu confianza en Él. Entonces, en este momento que tú eres así, pues es simplemente guardar, limpiarte, el que esté limpio, límpiese más, seguir caminando, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
porque Él es el camino, la verdad y la vida, y van a venir problemas, dificultades y todo, pero no importa porque Cristo va contigo, tú vas siguiendo los pasos del Cordero a donde quiera que Él va. La palabra es nuestra guía, es nuestra lámpara, y entonces es bien difícil que nos podamos perder en el camino. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, y Él va y nos rescata y nos trae de regreso, pero al final de cuentas tú sigues caminando y siguiendo a Jesús, ¿verdad? Por eso es bien difícil, que no es imposible, pero sí es difícil si nos mantenemos en Él. Pero todos los demás que tienen su libro, se escribe todo. Y de nosotros también escribieron, nomás que la sangre del Cordero nos lavó. La sangre del Cordero nos cubre todo eso. Por eso es importante creer en Él. Sin Él nada podemos hacer. Pero sin Cristo, todo está escrito. Punto y coma. Todo. Yo me imagino que esos ojos que están en los 4 seres vivientes por todos lados están viendo y registrando absolutamente todo de tu vida y de mi vida. Y en mi libro van a ver la sangre del Cordero, como vieron la sangre de ese Cordero en los dinteles de las puertas de los israelitas. Así van a ver la sangre de Cristo en mi libro y me van a dejar pasar. Pero si tu libro no tiene la sangre de Cristo, pues ahí te encargo. Ahora, los que no conocieron a Cristo, aquí mismo dice la palabra. Aquí lo dice. Lo dice claramente en el versículo 12. ¿Sí? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Sí? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras. Entonces, tus obras las obras de las personas que estén sin Cristo, que hayan vivido antes de Cristo, van a ser juzgados por lo que estén escrito en esos libros según sus obras. Aquí no está en tela de juicio si Cristo o si la sangre de Cristo, sino según sus obras. Y lo remarca y lo reafirma Pablo cuando habla en Romanos 2, del 14 al 16, cuando dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, ellos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles según sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El día que Dios esté juzgando, está diciendo ahí prácticamente, el día que esté en ese trono blanco juzgando a la gente por Jesucristo, bueno, habrá algunos que no tienen ley, pero en sus corazones, por la naturaleza, ¿sí?, escrita en sus corazones, van a dar testimonio, su conciencia les va a dar testimonio, ¿sí? Su misma conciencia los va a acusar o los va a defender. Y allí ellos van a tener esa chance, ¿no?, de ver si de panzazo a lo mejor y llegan a pasar y estar inscritos en el libro de la vida por sus obras, ya que no tenían a Cristo. Entonces también dice en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios en la naturaleza nos muestra y nos deja ver que Él existe. Todo está impreso allí. Nada más que nosotros no queremos darnos cuenta, pero al final vamos a dar cuenta, y nuestra conciencia, nuestra propia conciencia y nuestras obras, las cuales van a estar escritas en esos libritos, nos van a acusar o nos van a defender.
prácticamente, miren, la segunda muerte, que es el lago de fuego, que es el destino de Satanás y del falso profeta, el anticristo, pues no es un lugar bonito, es peor que el mismo infierno, ¿sí? La segunda resurrección pues viene siendo esta la primera fue la para los santos, no para los hijos de Dios, pero la segunda es para los muertos sin Cristo, nada más para que se paren delante del trono de Dios. Pero si no se hallan, después de revisar los libros y no se hallan inscritos en el libro de la vida, les va a tocar irse al lago de fuego. Y ese es el acabose, ese es el fin, es el castigo eterno. No me gustaría estar allí. No me gustaría que mi nombre fuera borrado del libro de la vida, ¿sí? Al contrario, permanecer y estar hasta el final, no por miedo. Eso es el castigo ya de lo que es, ¿no? De los juicios de Dios que les decía, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Para quién? En Cristo Jesús. Cristo Jesús, y la única manera es creyendo en Él. La paga del pecado es muerte. Ya lo habíamos visto allá en el video, creo que en el video 13, cuando hablábamos de la ley de Dios. La paga del pecado es muerte. Y el castigo de esa ley, la infracción, es este castigo. Dios nos dio muchas oportunidades. No solamente, no sé si todo el libro y todas estas fases, ¿verdad? Iglesias, copas, y eso es nada más después de Cristo, ¿no? Trompetas, copas, reino milenial. Pues ya de plano, ¿no? Por eso le decía a Marta. ¿Qué le decía a Marta? A Marta. Cuando murió Lázaro. Y ella, Señor, si hubieras estado aquí. Y él le dijo, no, yo solamente cree. Él va a resucitar. Y ella le dijo, uy, sí, en aquel día. Dice, cree. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Quiere decir que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. O sea, todos los muertos en Cristo van a vivir. Y todo aquel que vive y cree en Cristo no va a morir. Qué bello. Básicamente yo no quiero estar en este otro lado, yo quiero estar con el Señor, no quiero estar apartada de Él. No sé tú, pero ahí está. Esas son las dos opciones y ese es el caminito que lleva a la vida y hay un caminito que lleva a la segunda muerte y ya sabes cuál es la segunda muerte. Así que prepárate para ya los últimos videos que vienen. Van a hablar acerca de la Gran Jerusalén y 1 o 2 temitas más que están por allí pendientes, pero ya estamos en la recta final de este libro. Así que nos vemos. Chao.